Primero vamos a cantar, dice el versículo de 3 Juan 1:2. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. 우리는 일본의 나라를 잃고 Nosotros tenemos la historia de que mientras estábamos sufriendo por la ocupación de Japón, se levantó el movimiento de independencia en el día 1 de marzo para reclamar la independencia y la emancipación. Muchos antepasados nuestros perdieron sus vidas y fueron detenidos, pero como hubo esta unión del pueblo y la lucha por la emancipación, fuimos libertados y hemos llegado a ser un país prosperado, independiente como hoy. Así el hombre desea ser por el diablo invisible, nace oprimido, dominado y vive bajo la dolencia por el diablo que quiere hurtar, matar y destruir por toda nuestra vida. Y a nosotros, el que vino para darnos la emancipación y la libertad es el primogénito de Dios, Jesucristo. El Evangelio, donde quiera que vaya, nos trae la emancipación y la libertad. Las leyes religiosas, los yugos, no es la fe que nos detienen, sino Jesús proclamó de su misión en la sinagoga nazarena a los 30 años. Esa fue la declaración de guerra contra los principados y la potestad del rey, del diablo, y el anuncio para dar la emancipación y la libertad. Jesús entró en la sinagoga y pidió la Biblia enfocado en Isaías, cuando explicó de su ministerio, como escribió Lucas. En Lucas, él habló que él vino para dar la emancipación y la libertad. Y nuestra iglesia, cuando servimos a Dios, nosotros pensamos exceptuando la emancipación y la libertad. Así absolutamente la iglesia es donde trabaja para dar libertad a los oprimidos. En el nombre de Jesús, a nosotros, a los seres humanos, nos da la libertad, el gozo y la alegría. El Señor también dijo, ha venido, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesús a través del Espíritu Santo y el Espíritu Santo a través de Jesús, ellos trabajan para la libertad. En la iglesia donde mora el Espíritu Santo, adorando al Señor, se consigue la emancipación y la libertad de la dolencia y del dominio del diablo. En Lucas 4:18, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Hoy en día, el Espíritu del Señor está sobre la iglesia, que es cuerpo de Jesús. Y nos entrega la emancipación y la libertad. El Espíritu Santo se manifiesta en medio de nosotros y nos dará
nosotros lo tenemos que esperar. 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Hoy espero que el Espíritu Santo trabaje en este lugar, que ustedes todos disfruten de la emancipación y la libertad que Jesús nos da. Dios está interesado especialmente en los pobres, a los pobres. Dios busca a los pobres. Dice que los pobres están bendecidos. Si están llenos del mundo, entonces no tiene espacio y no puede dar más. Pero el vaso vacío tiene espacio para recibir. Si el corazón está vacío, si tiene espacio vacío, eso significa que tiene espacio para recibir la gracia de Dios. Entonces, Dios viene buscando a los pobres y les bendice. Dios está interesado especialmente en los pobres. ¿Qué tipo de los pobres? Pobres en espíritu, los que no tienen comunicación con Dios por el pecado. Espiritualmente están muertos, no así solamente pobres, sino casi destruidos. Al comer el fruto del árbol del bien y del mal, dijo que morirá. Entonces, como está su espíritu muerto, no puede tener comunicación con Dios. El Señor vino a buscar al pecador que estaba muerto en espíritu y le entrega la vida y le llena de la gloria del Rey de los cielos. Pobres en corazón. Y también Dios visita a estas personas pobres en alma, pobres en lo físico, los débiles físicos, los enfermos. Sí, hay muchos que están sufriendo por la enfermedad física. Dios se lo busca también a los pobres en la vida, que tiene carencia de la vida. El Señor, pobres en espíritu, en alma, en la carne, en la vida, y a estos pobres quiere dar la bendición para que no viva en medio de esta pobreza de nuevo, después de haber escuchado la palabra de la cruz, de la verdad. Quiere que entienda el significado de creer en Jesús y que lo sueñe, lo crea y lo confiese con la boca. Entonces vendrá la victoria. Nosotros, siendo pobres en la iglesia, viniendo pobres a la iglesia, nosotros debemos entender que Jesús fue crucificado por el pecado y eliminó la fealdad y nos vistió con la gloria. Y Jesús fue golpeado para que nosotros fuéramos sanados. Y el que tiene la maldición y la pobreza, para el que tenía la pobreza y la maldición, que ya no lo tenga adelante. Nosotros debemos saber
escuchando la predicación, leyendo la palabra, meditándolo con la guía del Espíritu Santo. Tenemos que conocer la verdad y tenemos que imaginar al yo que yo está viviendo en medio de esta palabra, de esta verdad. Y lo debemos imaginar y dibujar y creer que lo voy a hacer así. Y tenemos que confesar con nuestra boca, siempre con nuestra boca. Eso es, esta confesión de boca fortalece nuestra fe. Después de haber creído en Jesús, el espíritu, el alma, la carne y la vida deben ser transformados. Su vida primero debe ser cambiada, su pensamiento. Y una vez que se ha cambiado el pensamiento, empieza a soñar. Y este sueño, si se aclara, entonces empieza a orar por fe, y teniendo la fe puede confesar con la boca: Él me santificó, Él me dio la sanidad y la salud y la prosperidad de Abraham y la bendición de Abraham, me dio vida eterna. Así hablar y hablar es como oración de meditación. Eso nos suma la fe, nos fortalece la fe. Para entender esta verdad, Dios trabaja mucho para que nosotros lo entendamos. Entre nuestros hermanos hay un hermano que tuvo fracaso por la crisis económica y que él iba a suicidarse. Que iba estando en el coche, iba a suicidarse y estaba a punto de hundirse, pero había una roca, entonces el neumático así se golpeó contra esta roca, entonces él no murió. Entonces él pensó que Dios me ha dado vida, y él empezó de nuevo su negocio y él aprendió la espiritualidad de la cuarta dimensión, y pensando en la gracia de la cruz de Dios, que lo soñó, que lo habló, que lo confesó con su boca, él así todo hizo orientado por Dios, y Dios empezó a bendecir y bendecir. Entonces sus negocios fueron prosperados y ya tienen como 300 sucursales y llegó a ser un millonario. Siempre me dice, no es que yo hago bien, sino Dios me dijo que será como has creído, así me dio su testimonio. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Jesús es Dios, siendo Dios, y bajó a esta tierra. Entonces, su vida, cuánto pobre será. Siendo Dios, durante 33 años vivió en esta tierra. Él aceptó esta pobreza. Entonces, nuestra pobreza fue anulada. Hoy en día, así si voy a las conferencias de las iglesias,
las oficinas de los pastores son muy elegantes. Yo soy también pastor. Antes nuestras oficinas no eran tan elegantes. 그런데 제가 집회를 간 그 교회 목사님 사무실에 가니까요. Pero la oficina de un pastor 화려하지 않아요. no era así elegante, 그 서민적인 era muy así normal, muy así. 상과 걸상과 가재 도구들이 펼쳐 있었습니다. 그래서 Su oficina era muy humilde, entonces yo le pregunté, 참 당신을 새롭게 내 마음이 뜨거워집니다. 화려한 것보다도 예수님이 가난하게 지냈으니 목사의 사무실이 가난을 그대로 몸소 받아들여서 como Jesús se hizo pobre, entonces el pastor también se hace humilde, se hace pobre. 교인들이 하나님께 축복을 받아서 선교사도 많이 Entonces yo le admiro que su iglesia envió a muchos misioneros, pero usted siendo humilde, 그러나 그의 생활 전체는 4차원의 영성을 따라서 살고 있는 것을 고백했습니다. 그는 pero él confesó 찬란한 꿈을 가슴에 안고 que él vivía conforme a la espiritualidad de la cuarta dimensión. 고생하면서 살아서 하나님이 그를 부유케 해주신 것입니다. 너희를 위하여 가난하게 되었다. 그 잊지 마십시오. 예수님이 우리를 위해서 Que no olviden, por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. 찾아야죠. 예수님이 여러분 때문에 가난하게 되는데 Jesús fue 가난하자. pobre, Jesús se hizo pobre. Si usted también, yo voy a ser pobre. 이룩해야 돼요. 왜 가난했냐? 나 때문에 가난했다. No debemos ser así. Porque Jesús se hizo pobre por mí, para que yo sea rico. 하나님 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우의 어떤 검보다 예리하여 La palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra a los tuétanos y a las coyunturas. Entonces, si lo confesamos, entonces esta palabra trabaja en nuestra vida. Tercera Juan 1:2, amado, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y esta salvación integral, Dios lo quiere. 예수님께서 오늘날도 살아계셔서 Jesús vive aún. Y digan amén si cree que Jesús vive aún y nos quiere bendecir. Si usted una vez ha dicho amén, si lo cree, entonces que debe vivir en medio de esta palabra, esta confesión, que usted va a ser prosperado en todo, creyéndolo debe hablar. 여러분 보니까는 여러분 다 얼굴에 방치가 나. Así viéndoles de este púlpito, ustedes, así sus rostros están brillando. Esto significa que el Espíritu Santo está con ustedes. 여러분 안에 계신 것이. El Espíritu Santo ya está en medio de ustedes a través de Jesucristo. 주시는데 이제 그 성령이 여러분을 통해서 Nos entrega el Evangelio a los pobres y a través de ustedes quiere darnos la bendición y la prosperidad. Y conociendo esta verdad, nos debemos creer y hablar con nuestra boca. 자를 자유롭게 하기 위해 Y Jesús dice que ha venido a poner en libertad a los oprimidos del diablo. Antes de creer en Jesús, nosotros estábamos viviendo cautivos del diablo. En nuestra vida tenía la ira, 마음에 꽉 el rencor, el odio. 짝이 없습니다. Entonces nosotros vivíamos infelizmente. 저주, 절망, 가난, 질병에 묶이고 인간 생활하는 것이 영과 혼과 육이 생활과 함께 다
la vida del hombre, así de manera del alma, del espíritu, su alma, su espíritu, su cuerpo, todo estaba cautivo del diablo, pero a través de Jesucristo fueron todos detenidos, así anulados, destruidos, los principados y el poder del diablo. Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo así siempre molestaba a la gente, a los hombres. La estrategia del diablo es así: acusar, molestar y interrumpir a los hombres. Pero si son así ablandados, entonces pegan y pegan y pegan. Y oprimen y le da estrés. Y entonces, pasando el tiempo, si no lo echamos, entonces luego oprime y pisotea y da el sufrimiento. Es muy sufrido, mejor morir así. Si no lo echamos, y empieza a entrar en el corazón y trabaja para que se suicide o que quema la casa o que haga algunas cosas así feas. Obsesión, opresión, depresión, posesión. Así, haciendo todas esas 4 etapas, nos quiere hacer las obras de hurtar, matar y destruir. Pero nosotros, acercando a Dios, todos estos turcos son descubiertos. El diablo, aunque tiene el poder dunamis como la bomba, pero aunque nosotros no tenemos la bomba, no tenemos la fuerza, pero tenemos la autoridad. La autoridad se diferencia de la potestad, de la fuerza. Los jóvenes tienen fuerza como la bomba, pero el anciano, aunque no tiene la fuerza, como siendo así sabio, que es respetado en la sociedad y tiene respeto y tiene la autoridad. El coche tiene la fuerza en su motor, pero la policía, aunque no tiene la fuerza como el coche del motor, pero la policía tiene autoridad. Yo estoy la potestad de hollar las escorpiones. En Gálatas 5:1, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Dios odia las obras del diablo. Después de entregarnos la autoridad y nos dice que no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, tenemos que echarlo y tenemos que llevar la vida victoriosa. Lo más importante, el diablo siempre nos hace que tengamos así luchas entre los miembros de la familia. En la iglesia también, como se reúnen muchos, no todos estamos de acuerdo, como los pensamientos son diferentes, los corazones son diferentes también. Que tenemos que
hacer. Tenemos que vivir perdonando. Si odiándonos, entonces el que odia se enferma más que el que es odiado. La manera más segura de libertar a los cautivos del odio es el perdón. Entonces yo mismo será libertado. Según Luis Smithis, cuando nosotros perdonamos a los cautivos, así esos cautivos serán libertados y nosotros sabremos que esos cautivos eran nosotros mismos. Cuando nosotros perdonamos, nosotros nos hacemos a nosotros mismos como médicos, buenos médicos, porque iras, rencor, el odio, esos son venenos, los cuales se convierten en arteritis, en cánceres, y los elementos son venenos que nos dan enfermedades, pero tomando medicamentos no se sanan. Pero el mejor antídoto es el perdón. En nuestra sociedad ya no existe el perdón, por eso nos da mucha dolencia, mucho sufrimiento. El Señor nos dice que si viene el Espíritu Santo, da vista a los ciegos. Los ateos, los que no creen en Jesús, aunque teniendo vistas, no pueden ver porque sus espíritus están muertos, no pueden saber cosas espirituales. Nicodemo, cuando habló el Señor, nuestro Señor, le dijo que no está nacido de nuevo, no puede saber las cosas espirituales. Y estos ciegos espirituales no pueden entender el mundo espiritual. Después de haber así comido el fruto del árbol, su espíritu queda muerto. Entonces, si no nace de nuevo, entonces no puede conocer las cosas espirituales. En Juan 3, del 5 al 8. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El que ha recibido al Espíritu Santo no sabe de dónde ha venido el Espíritu Santo, pero una vez que recibe al Espíritu Santo, nosotros podemos conocer las cosas del reino de los cielos. Si no tiene Espíritu Santo, aunque le diga muchas veces sobre las cosas del reino de los cielos, no pueden entender. Hoy en día los ateos así llaman a sí mismos como iluminados. Significan como son listos. Ellos tienen pensamientos científicos. Pero ellos son ciegos espirituales. Y los ateos nos llaman a los creyentes como nosotros idiotas, pero nosotros les llamamos a los ateos como tontos, porque por cuanto así queramos
del reino de los cielos a los incrédulos no entienden las cosas del reino de los cielos. ¿Por qué? No pueden entender si no tienen al Espíritu Santo. Y también Jesús vino para poner en libertad a los oprimidos. Están estresados. Y en el pueblo así echan brotes, y debajo de las piedras ahí están brotes, y sus brotes están marchitados. Pero si saca esta piedra, entonces este brote así se florecen. El mejor truco del diablo es oprimirnos. Nos quiere quitar el aliento, nos hace decepcionar, nos hace frustrar. 오늘날 마귀는 눈에 보이는 체제로서 정치적으로는 공산주의자, 독재 정치인, 종교적인 거짓 선지자, 이러한 사람들이 Los dictadores comunistas, profetas mentirosos, religiosos, esas personas como son así arrogantes, y estas personas así devoran a los que están alrededor suyo. En Hechos 10:38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El diablo oprime a la gente y lo toma como esclavo. Pero Jesús, donde quiera que vaya, siempre liberta a los oprimidos, a los cautivos, a los esclavizados. No podemos así. Las enfermedades que no son sanados con los medicamentos pueden ser sanados echando al diablo. ¿Quién puede echar al diablo? Los que así tienen a Jesús como su Salvador, porque ellos tienen la potestad, la autoridad de echar al diablo. En el nombre de Jesús Nazareno, espíritus inmundos, fuera en el nombre de Jesús, te ato en el nombre de Jesús, sal de mi cuerpo. Cuando yo así empezaba la iglesia para echar al diablo, entonces un anciano así rogaba al diablo: diablo, por favor, que salgas, por favor, que salgas. Así estaba haciendo un anciano. Entonces, anciano, ¿qué hace? Es que el diablo me oprime. Entonces que yo le estoy rogando. No es el rogar, sino tiene que echar en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. En 1 Juan 3:8, el que practica del pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si el Señor nos quiere darnos vida en abundancia, deshaciendo las obras del diablo. Lucas 10:19, y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nosotros siempre así vivimos olvidando del gran privilegio dado por Dios. Nosotros no tenemos la ciudadanía de este mundo, sino del reino de los cielos.
Nosotros tenemos que tener interés en el reino de los cielos. Primeramente tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia. Nosotros somos los que traemos la emancipación y la libertad a cada casa. Y orando por esta casa podemos limpiar los espíritus inmundos. 많아지면 많아질수록 사회가 맑고 밝고 환해지는 것은 도적질하고 죽이고 멸망시키고 죄악의 더러움을 가져오는 원수마귀를 쫓아내버리기 때문인 것입니다. 그런 하늘나라의 군사들인 것입니다. Nosotros somos soldados del reino de los cielos. 사랑하는 Señor Jesús, todos sean soldados del reino del ejército de Dios, del que se alegra Dios. 군인이 되는 것입니다. 국제인권단체 프리덤 하우스가 2015년 세계 Según el Freedom House, 발표했는데 que ellos así dio su informe en el 2015, el país más 42년째 연속 세계 opresor a los derechos humanos es Corea del Norte. 그런데 북한 Durante 42 años, 수많은 사람들이 no solamente en Corea del Norte, sino muchos en cada rincón del mundo están viviendo oprimidos. 사람을 그냥 잡아서 목을 칼로 베지 않습니까? 오늘날 문명이 발달됐다고 하면서 이 세상에는 이와 같이 Aunque dicen que la civilización está avanzada, pero en esos días están haciendo 의롭고 거룩하고 사랑의 fealdades. 그렇기 때문에 우리가 많이 전도해서 예수 믿는 사람 수가 많아지고 Entonces nosotros tenemos que evangelizar para que 원수마귀가 다 se aumenten los que creen en Jesucristo y deben ser echados todos los espíritus inmundos del diablo. 천만 이라도 똑똑히 되어가지고서 우리가 하나님께 기도하고 Dicen que 신앙생활을 하면 12 millones 하나님이 우리를 위하시고 son cristianos en 제가 나를 사랑한즉 내가 저를 건지랴 nuestro país. 이름으로 안즉 내가 저를 높이랴 제가 내게 간구하리니 내가 응답하리라 환난 때 내가 저와 같이 하여 저를 Yo estaré con 내가 장수함으로 저로 만족케 하며 나의 구원으로 보이리라 하시도다. 하나님은 이렇게까지 우리 뒤에서 Dios así nos quiere respaldar. 너희는 내게 부르짖으라. Clama a mí, 내가 응답하여 yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todos trabajados, venid a mí, yo os haré descansar. Y nosotros creyendo de verdad en Jesús, tenemos que entregar nuestra vida de verdad. 뱀을 줄 지가 있겠는가? 하나님이 그 ¿Quién dará 표현을 했지 않습니까? a serpientes y pide pescado? 너희가 악할지라도 다시 Siendo pobres, siendo así padres, sabe dar buenas cosas a sus hijos. Dios siendo Padre del reino de los cielos, ¿no nos dará buenas cosas? 여러분을 사랑하는 것에 견줄 사랑이 세상에 없습니다. El amor de Dios no es nada comparable 사랑으로 말미암아 con ninguna cosa. 우리가 믿지 않을 La fe es por el amor y este amor no. 하나님이 응답해 주시는 것입니다. Nosotros creyendo en este amor, Dios nos va a responder. 사람들이 그 많은 Entonces los que creemos en Jesús tenemos que orar más 수 있는 길을 만들어 줘야 하는 것입니다. y hacer 조건이 있어야 el camino por el cual 그 조건이 뭐냐? Dios trabaje. 조건이 되는 것입니다. Dios debe tener las condiciones para trabajar. ¿Qué son esas condiciones? Sus oraciones. Si ustedes hacen camino con sus oraciones a través del camino que ustedes han hecho, Dios resuelve los problemas. 요즘 한창 이제 봄이 되면은 Nosotros estamos en primavera, 나는데 vemos muchos brotes debajo de la casa. 저 벽 밑에
풀들은 생명이 시들어지고 있는 것입니다. 우리는 그것에 세면대를 치워주고 그늘을 Nosotros tenemos que quitar los cementos, las sombras y las cosas pesadas. Entonces esos brotes así crecen bien, 엽록소 양분을 만들어서 recibiendo el rayo del sol. Los animales comen y los hombres también comen. El rayo es vida. Tenemos que tener 기초 대사가 이루어져서 la luz. Entonces las hierbas y los animales viven. ¿Qué dijo Jesús? Entonces, Jesús, soy la luz. Los que están en mí no andan por la oscuridad, por las tinieblas. 영양소가 생겨나는 것입니다. Cuando estamos juntos con Jesús, entonces nos produce la nutrición espiritual. 그리고 우리가 교회에 와서 ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está amor a Jesús? Es la iglesia donde nos reunimos. Entonces, Dios, el Jesús, echará a todos los espíritus inmundos. 전파하는 것입니다. Y el último, Jesús ha venido a predicar el año agradable del Señor después de la caída de Adán y Eva, 그다음에 así como era la era inocente, y llegó en la era de conciencia. 모세 이후 이스라엘은 율법 Después de Moisés, Israel 율법을 지냈습니다. vivió por la ley, 예수님 이 세상에 오셔서 십자가를 pero cuando vino Jesús, tomó la cruz, después de haber redimido a nosotros, ¿qué era? Es la era de gracia. La gracia es dar la vida sin precio, conociendo la gracia que me dio gratuitamente, se salva por fe. Eso es la era de gracia. Nosotros hemos nacido en la era tan buena. 지나고 아브라함은 Se pasó la era inocente, la era de Abraham, de conciencia, la era de la ley de Israel después de Moisés. 은혜의 시대인데 Y así estamos viviendo en la era de gracia después de Jesús. Efesios 2 del 8 al 9. Vamos a leer todos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. 사랑치 못하게 하려면 우리 박 대통령이 그걸 말한 것처럼 대박이 틀린 것입니다. 이 성경 하나가 대박입니다. Esto es la cosa mejor. 우리에게서 나온 것이 아니다. 내가 잘한 것 그 결과로 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. 은혜를 받아서 선물로 Por Jesús 되는 것입니다. nosotros hemos sido salvos como don de Dios. Entonces no tenemos nada 선물로 받고 de que nos podemos gloriar. 성령의 성화 작용으로 변화를 받아 주님 모습 가까이 나아가는 것입니다. 이스라엘 나라에서는 그들이 가나안 복지에 들어왔을 때 하나님께서 Cuando Israel entró en la tierra de Canaán, 죽지 않고 안식을 하도록 들과 밭을 다 쉬게 하는 것입니다. 왜냐하면 6년째 많은 수확을 거두어서 하늘을 뛰어넘어 살만큼 만들어주시고 7년째는 모든 것을 쉬게 만들어주는 것입니다. hizo descansar en el séptimo año. 이 7년 Y este séptimo año, 7, 49, 50년 sí, así pasa como 7 veces. Y entonces en el 50 años, 자유인이 되고 los esclavos así quedan libertados, las deudas, 다 노인이나 이런 거 공짜로 돌려줘야 되는 것입니다. el campo, todos así se recuperan.
todas las ventas. 이 신년이 굉장히 Es el año de júbilo. 말씀하기를 Entonces Jesús dice, 신년을 para entregarnos este año de júbilo, 은혜의 해를 전파하면 para darnos el año agradable. 아담과 ¿Qué es el año agradable? 받은 그 상태대로 주님께서 우리를 회복시킵니다. 주님을 믿음으로 말미암아 Nosotros creyendo en Jesús nos va a recuperar, 다 하나님이 청산해버리고 용서와 의와 영광으로 nos va a llenar de perdón, de justicia. Todas nuestras enfermedades serán sanadas. La bendición original nos va a venir. 제가 그 시대에 났더라면 원로 목사가 아니라 원래 목사가 돼가지고 Si hubiera nacido en esta era, yo 미치는 원로라는 이름을 받았어. 부담이 많습니다. habría sido como pastor, pero ahora como soy pastor emeritus, entonces me da mucha carga. Jeremías 25 del 10 al 11. Y haré que desaparezca de entre ellos la voz de gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Todos se recuperan, todos quedan libertados. 해방을 주도록 하나님께서 모세에게 명령하신 것입니다. 예수님이 우리에게 오신 것은 우리에게 Jesús, porque vino para darnos este tipo de la emancipación, este tipo de libertad, 예수님이 십자가에 para pregonar este día agradable del Señor. 봅니다. Consumado es la declaración del año agradable, 수 있게 되었다는 것입니다. del año de júbilo. 그러므로 우리 예수 믿는 것이 얼마나 놀라운 것인지 우리는 알아야 되는 것입니다. Entonces, creer en Jesús es una cosa muy sorprendente. En 2 Corintios 5:16, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros somos todos nuevos hombres. 부모는 예수님께서 홀로 다 Jesús nos enseña que la salvación ya es cumplida por Jesús solo, y creyendo en Él nos puede ser entregada a nosotros sin ninguna carga. Y la gracia del Señor no es el lugar donde se realizan las ceremonias y la ley, sino por la presencia del Espíritu Santo. Los que estaban sufriendo por la opresión del diablo pueden obtener la emancipación y la libertad del diablo creyendo en Jesús. 예수님을 만남으로 묶인 인생에서 풀린 인생으로 변화된 사람들을 이야기가 많이 기록되어 있는데 Nosotros llevaremos las vidas no detenidas, sino 그 병에서 풀려나고 38년 동안이나 no atadas, sino así soltadas. 사람이 예수님을 만남으로 La mujer que tenía fluidez de sangre durante 12 años, ella también fue sanada. 가지메오는 여리고 성가에서 예수님을 만나자 장님이 눈을 뜨고 Y Parimeo, el ciego, también recibió la vista, 나사로는 y Lázaro 죽어서 무덤에 들어갔는데 예수님이 그를 찾아와서 나사로와 나오라고 호령하니 수의를 입은 채로 살아나왔다. también fue que ya el día fue libertado. 자유케 하려고 Y Jesús entonces vino a darnos libertad. 무엇에 해방되지 못하고 있는 것이 영적인 ¿De qué están atados ustedes? Opresiones espirituales, todos así, esclavizaciones, todos fueron 죄인은 anulados. El pecador tiene perdón. 용함을 주시고 Los que no tienen fuerza, el Espíritu Santo les ayuda. 병든 자는 치료와 Los enfermos tienen la sanidad y la salud. Los pobres tienen la bendición de Abraham y la prosperidad de Abraham. 주님께서 Los muertos tienen vida eterna. 주시는 것입니다.
Así no tendrá el Señor el año de júbilo. 주님의 십자가를 통하여 주시는 자유와 해방을 가슴에 가득히 담고 춤추고 기뻐하며 찬양하는 것입니다. Nosotros podemos así disfrutar de la emancipación y la libertad dada por Dios. Ustedes son seres muy preciosos. Ustedes 2 o 3 se reúnen. Son la iglesia 자유와 해방을 가져오게 만들어주는 것입니다. en la cual así trae la emancipación y la libertad. La emancipación y la libertad son buenas. Vamos a cantar todos juntos el himno de la página. Hoy quisiera compartir la palabra de Dios con el título de ¿qué es lo más importante en la vida? Lo más importante en la vida es creer en Jesús. En Juan 3:16 está escrito, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cualquiera que cree en Jesús no se perderá, mas tendrá vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, envió a su Hijo unigénito. No habrá la obra más grande que eso. Pero creyendo en Jesús, no pereceremos y tendremos vida eterna. Y en Jesús podemos soñar sueños y podemos avanzar por fe y llevar la vida victoriosa. Así nos dice. Si recibiera usted la pregunta de ¿qué es lo más importante en la vida?, ¿qué sería su respuesta? Según una encuesta, el número 1 de la cosa más importante que toma la gente en la vida fue la salud. Y el siguiente, fue la familia. Creer en Jesús ni lo han pensado. La salud y la familia son importantes, pero lo más importante en la vida es creer en Jesús y servirle. Y los que creen en Jesús deben llevar la vida de estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo. Los que creen en Jesús debe tener esta actitud positiva de fe siempre en su vida. Eso es nuestro deber. En Filipenses 4, del 6 al 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Afanes y aflicciones. Que no estemos afanosos, sino delante de Dios debemos rogar y hacer oración de súplicas y lo entregamos a Dios. Nos dará Dios la paz. Mientras vivimos en este mundo tenemos problemas privados, individuales, de la sociedad, de los hogares, tenemos problemas personales, así siempre el mundo está lleno de problemas, pero si nos arrodillamos delante de Dios, nos postramos delante de Dios y entregamos activamente estos problemas a Dios, entonces vendrá la paz en nuestro corazón. Como se calma el mar, Dios Padre, si nos da la paz, nosotros podemos estar felices.
en gran manera, y los grandes problemas pueden ser solucionados. En Salmos 50:23, el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Siempre debemos dar gracias a Dios, y dando gracias, viviendo así esta vida de acción de gracias, esa vida que da gracias a Dios. Dios nos dice que nos va a conceder nuestras peticiones de oraciones. ¿Cómo debemos hacer para estar siempre gozosos, orar sin cesar y dar gracias en todo? ¿Cómo podemos tener esta actitud siempre estando así delante de la cruz, mirando la cruz del Calvario? Así podemos tener esta actitud positiva del corazón. Podemos tenerlo. En Romanos 3, del 23 al 24, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios. ¿Cómo podemos recibir esta gracia de Dios? Porque Jesús en nuestro lugar fue molido y pagó la deuda en lugar nuestro. Por eso la gracia de Dios lo podemos recibir. Recibiendo esta gracia de Dios, podemos tener la paz, la actitud positiva. Cuando nosotros oramos en nuestro corazón, si en nuestro corazón si podemos tener la paz infinita, es porque nosotros estamos debajo de la cruz de Calvario, la herida de Jesús. Si nosotros escuchamos esta herida de Jesús, a nuestro corazón así llega la paz, la gran paz, la grande paz. Nosotros debemos mirarnos a nosotros mismos a través de la cruz de Jesús. No debemos mirarnos a través de la vista mundana. Por eso siempre caemos en afanes, aflicciones y somos pecadores sin excusas. Pero mirando las gotas, recibiendo las gotas de la sangre de Jesús, de la cruz, a través de sus sufrimientos, y nos miramos a nosotros mismos a través de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, nos estamos bañando. Entonces, cualquier persona que nos diga, nosotros estamos cubiertos por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, por la paga de la cruz de Jesús, nosotros llegamos a ser perdonados, personas perdonadas. Aunque cualquier persona que nos acuse, nosotros somos justificados porque la sangre preciosa del Señor Jesucristo nos grita: síganme por favor, por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, yo soy justificado, yo he sido justificado y yo he sido perdonado y justificado. No lo podemos negar porque la cruz de Jesús, a través de la cruz de Jesús, nos miremos en el corazón, la cruz, la sangre de Jesús, que la gota de la sangre del Señor Jesucristo está descendiendo, está siendo derramada. Por eso llegamos a ser todos perdonados. Ustedes han llegado a ser todos justificados. Nos miramos a través del Señor Jesucristo. Ustedes son justos. Ustedes son reconocidos como justos, como si no ninguna vez hubieran pecado. Por eso el diablo no nos puede acusar. No hay nada con la cual que el diablo nos puede acusar.
Así nosotros con denuedo podemos acercarnos al trono de Dios. Y a través del Señor Jesucristo, si nos miramos, todo cuerpo, toda la carne de Jesús fue molido a través de la carne, está molida, la sangre está derramada sobre nosotros. Y entonces esta sangre derramada nos grita, por mi llaga fuiste sanado. Yo fui golpeado por ti, entonces yo ya pagué el precio, la deuda, ya, ahora. La cuestión es, el asunto es que ustedes deben, vosotros lo deben creer, debéis creer y deben ser. Si no lo creemos, no lo entregamos, no queda eficaz, no se queda como efecto para que nos traiga el efecto. Debemos entenderlo y a través de ese poder de la sangre preciosa en Jesucristo tenemos que conseguir el cuerpo sano. De la maldición también hemos tenido la libertad y la emancipación. Así crecían espinos y cardos en el matrimonio después de haber casado. Así se crecen, se producen espinos y cardos en los negocios, también en las tiendas de negocios. Espinos y cardos así producen al sentarse, al levantarse, así se producen. Así vivíamos en medio de esos espinos y cardos, pero Jesús fue crucificado y quitó todos espinos y cardos. Consumado es. Sí, nosotros fuimos así maldecidos, pero todo fue consumado. Cuando nos acercamos delante de la cruz, nuestros espinos y cardos fueron desaparecidos. Ustedes no son maldecidos. Síganme, por favor, a través del Señor Jesucristo. Yo soy bendecido. Ustedes son bendecidos, lo deben reconocer. Si no lo reconocen, si no lo entienden, eso, si no lo reconocen esto, hacerle a Jesús que sufra. Entonces ustedes siempre deben reconocer que yo soy la persona que tiene la bendición de Abraham. Yo soy bendecido. Si no lo cree, si no cree en ello, no va a ser efectivo. No tendrá ningún efecto de la obra del Señor Jesucristo. Si no lo cree, si no lo entendemos, ustedes son masa de bendiciones. Dios les bendice y se alegra mucho por haberles dado esta bendición. Ustedes son hijos bendecidos. Sus hijos también son bendecidos. En medio de ese mundo ustedes han sido llamados y han llegado a ser sus hijos. Eso es la grande bendición. Y Jesús, siendo rico, se hizo pobre por su pobreza para que seamos enriquecidos. Ustedes son bendecidos creyendo en Jesús, entonces deben ser enriquecidos para poder dar muchas ayudas y mucho amor a otros también. Ustedes con Jesús fueron
sepultados y resucitaron juntamente con el Señor Jesucristo. Ustedes están llenos de la resurrección del Señor Jesucristo. Jesús nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Cualquiera que creyere en mí, el que muera va a vivir, y el que cree siendo vivo nunca verá la muerte. El que cree en mí, aunque muera, va a vivir. Ahí en la televisión, en la noticia televisiva, que había una anciana que tenía más de 80 años, murió una vez, pero en el salón de muertos ella vivificó, ella revivió, empezó a respirar y su corazón empezó a latir de nuevo. Y entonces fue llevada al salón de emergencia y los médicos, ¿cómo puede ocurrir esas cosas, ese tipo de... Si yo hubiera estado cerca, así me hubiera gustado verlo. Es lo que dijo Jesús. El que cree en mí, aunque muera, va a vivir. Y creyera, aunque... Entonces los que creen en Jesús, aunque se acerque la muerte, el aguijón, ¿dónde está? El que nosotros podemos reírnos de esta muerte. Ustedes todos están llenos de la vida, de la resurrección del Señor Jesucristo. Ustedes son bendecidos tanto, mucho. Y estar llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué estamos llenos del Espíritu Santo? Porque Jesús nos dijo, yo voy a estar enviándoles el otro Espíritu Consolador. Jesús no nos va a dejar solos, sino nos dijo que nos enviaría al otro Consolador. Espíritu Santo es enviado y siempre está de espera para ayudarnos, Paracletos. El Espíritu Santo, como el viento, siempre está con nosotros. Y este Espíritu Santo, Consolador, como está con nosotros, nos da la grande consolación y la grande paz y sabiduría, prodigios, prudencias. Nosotros no somos los que tienen soledad, sino que el Espíritu Santo está con nosotros y nos ayuda siempre. Entonces siempre debemos reconocerle, darle bienvenida y invitarle y confiar en Él. Espíritu Santo, así deben orar. Como el Espíritu de resurrección del Señor Jesucristo, tú estás conmigo, por esto te doy gracias. Yo te reconozco como mi otro Consolador. Señor, yo te reconozco, te doy la bienvenida, yo te invito, confío en ti, Espíritu Santo. Entonces Espíritu Santo nos da reacción, dándonos el gozo, la paz, la sabiduría y la prudencia en nuestro corazón. Por eso nosotros debajo de la cruz del Calvario del Señor Jesucristo, estando debajo de la cruz del Calvario,
debemos entender qué significado tiene la cruz. Así, entendiéndolo, reconociéndolo, podemos disfrutar de una gran bendición, de una gracia, una bendición muy grande. Nosotros, creyendo, confiando en el Espíritu Santo, debemos vivir soñando sueños, teniendo esperanza. Si en nuestro corazón no tenemos esperanza, quedamos desesperados, frustrados. El pueblo que no tiene sueños perecerá. Así dijo Jesús. Pero si brota la esperanza, florecen sueños. Si nosotros oramos con esperanza, el festival, la fiesta de flores de cerezos, se florecerán así nuestros sueños como esas flores, estas flores. Si nosotros oramos teniendo sueños, soñando sueños, así vendrá la respuesta. Salmos 145:19. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Dios quiere que nosotros tengamos deseos ardientes, esperanza. Debemos tener esta esperanza. Si el que no tiene ni esperanza ni deseos ardientes perecerá. Cuando Jesús sanó a un enfermo, así le preguntó siempre que tenía esperanza, qué deseo tenía, qué quiere que te haga, quiero ver, recuperar la vista. Bartimeo, que era ciego, mendigo, y siempre sentado así delante de la puerta de la ciudad, vivía así mendigando, pidiendo limosnas, y un día escuchó el humor de Jesús. Un día había mucha multitud y él lo sintió. ¿Y qué estaba pasando? Y él así preguntó a uno y le dice que Jesús vino. Entonces él, dejando su vaso con el cual así pedía limosnas, dejando su vestido, su abrigo, quitándose de su abrigo, con su cuerpo desnudo, así corrió a llamarle: Hijo de David, sálvame a mí. Él escuchó la noticia de Jesús y él, como tuvo ese deseo ardiente, teniéndolo, él así, él le mostró a Jesús que encontrándose con Jesús, él ya no viviría como ciego. En esa época los mendigos también tenían clases, así ellos tenían uniformes, pero él se quitó de ese uniforme delante del Señor Jesucristo, porque encontrándose con Jesús ya no será necesario ese uniforme, porque era como fuente de su alimento, que era techo, que era como vestido de cortesía, que ese uniforme significaba mucho para él, porque el uniforme era. Pero encontrándose con Jesús, él se quitó de este uniforme. Oye, tú mendigo, tú ciego, Jesús no te va a escuchar, vuélvete. Pero él, arrodillándose, le gritó a Jesús: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús paró. ¿Qué quieres que te haga? Así le preguntó Jesús. Porque Jesús
vio que él tenía un deseo simple, así: yo quiero recuperar la vista. Se ha hecho como tú has creído, como crees. Así le dijo. Entonces recuperó la vista. Y la mujer que también tenía derramamiento de sangre, así, flujo de sangre, ella pensó que solo tocando su manta yo seré sanada. Ella, así, que esta enfermedad de flujo de sangre, como era, como tener que ser como leprosa. No podía estar en medio de la multitud porque sería muerta, apedreada. Pero ella teniendo mucha valentía, se acercó a Jesús y tocó su manta, y Jesús, dando la vuelta, le preguntó: ¿quién tocó mi manta? Aquí alrededor de usted hay mucha multitud, y ¿cómo pregunta que alguien ha tocado la manta? Entonces ella ya no podía esconder más, y ella se acercó a Jesús y le dijo que yo le toqué su manta y tu fe te ha salvado. Así dijo Jesús. Si en nuestro corazón debemos tener en nuestro corazón deseo y fe ardiente. Si tenemos deseo y fe ardiente, a través de la cual Jesús nos va a conceder nuestras peticiones de oraciones. Dios es el que nos da sueños y esperanza. Si nos acercamos a Jesús creyendo en Él, nos va a dar sueños grandes y pequeños, y deseos también. Dios es el pueblo israelí que vivía cautivo de Babilonia. Dios puso esperanza y sueños en el corazón del pueblo. En Isaías 43:19, aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. De esta manera Dios dio sueños y esperanza en el corazón del pueblo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En nuestro corazón nos da esperanza y sueños, y a través de los cuales, si le invocamos a Dios, le clamamos a Dios, Dios nos va a responder. Que sueñen sueños. Si en nuestro corazón no lo aparece, en su corazón no lo aparece, escriban. Sueños traerán la gloria de Dios a ustedes. El rey de aceros, Carnegie, de Estados Unidos, que era muy pobre, que tenía mucha hambre, pero por el sueño que él tuvo, él pudo llegar a ser el rey de aceros. En su oficina, en su despacho, había un cuadrado, una pintura pobre, que no valía mucho. En esa pintura estaba una barca que estaba al lado de la playa. Él lo consideraba como su tesoro y lo amaba. Cuando él queda ahí en esa playa que no había nadie, que había una barca antigua, vieja, abandonada, pero debajo de esa barca ha escrito una frase: sin falta vendrán aguas de creciente, en ese día yo zarparé hacia el mar. Aunque
está abandonado ahora, aunque está abandonado, pero si yo esperando, sin falta vendrán aguas de creciente. Entonces hacia el mar yo zarparé. Este hombre, aunque estaba en medio del fracaso con manos vacías, pero estaba esperando su momento. Y él llegó a ser el rey de aceros, él llegó a ser billonario. Vino el momento, llegó el momento. Y nosotros también podemos pensar que nosotros somos como esta barca antigua vieja, pero si vendrán aguas de creciente, orando, creyendo en Jesús, Dios sin falta nos va a dar esas aguas de creciente. Si esas aguas de creciente vienen, si viene el tiempo, llega el tiempo. Si el que ha esperado el tiempo, si llega el tiempo. Ahora, aunque ahora es como una barca abandonada, antigua y vieja en la playa, pero si viene el tiempo, si llega el tiempo, no debemos abandonar nuestros sueños. Si llega el tiempo de Dios, nosotros vamos a zarpar hacia el mar. El sueño es como el barómetro de la vida, el barómetro de éxito y de fracaso, porque la Biblia nos dice, abre tu boca y yo la llenaré. ¿Cuánto Dios lo llenó? Mirándolo, así nosotros podemos ver que hemos tenido éxito o no. Los que creen en Jesús, ustedes deben tener fe y sueños y deben abrir su boca ampliamente. Si abriendo su boca fervientemente, así ora suplicándole a Dios, Dios les va a conceder, Dios les va a bendecir y responder. En Salmos 24, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Salmos 81:10, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto, abre tu boca y yo la llenaré. Así el justo vivirá por fe, así nos dice. A través de fe, así nuestros sueños se realizan. Pensamientos, sueños, esperanza, todo se realiza a través de la fe, por la fe. Como todos se realizan por la fe, si tenemos sueños, así oramos. Si oramos, se produce la fe y la fe nos dice, según esta fe, Dios nos dice, será hecho como has creído, como según tu fe. Y Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Entonces, esa fe, ¿cómo tiene ese poder creativo, creador? Usted leyendo la palabra de Dios, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ustedes si ora con la palabra se produce la fe. Si una vez que ha producido la fe, así sucederán milagros creativos, creadores. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Así dijo Jesús. En Mateo 17:20, Jesús les dijo, por vuestra poca fe,
Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Si se produce la fe en nuestro corazón, nada nos es imposible. Si una vez hemos creído, no es necesario lamentarnos que se va a lograr lentamente la fe. No debemos estar así, lamentarnos que se logre así lentamente, porque se logra lentamente. El pueblo israelí envió a las espías para reconocer la tierra, la ciudad de Jericó. Dios le dice a Josué, cruzando el río, la ciudad de Jericó, los soldados en la primera fila y sacerdotes en la segunda, y luego el pueblo en la última fila. Tienes que dar la vuelta por la ciudad de Jericó, y en el séptimo día tienes que dar 7 vueltas por la ciudad de Jericó, y entonces la ciudad será derrumbada. Una vez, 2 veces, 3 veces, en la tercera vez, aunque ellos giraron por la ciudad de Jericó, ni tenía indicio de ser derribado. Ay, como no tenemos ningún indicio, un trozo o una pieza de piedra se tiene que así caer, ¿no? Y lo sorprendente es que la ramera que estaba en esa ciudad tenía fe, aunque era ramera. Con las espías ellos tuvieron un pacto. Yo les esconderé, pero cuando ustedes entren en esta tierra, así nos den vida a mis padres y a mis hermanos, que nos den vida. Entonces ellos hicieron un pacto. Solo los que estarían dentro de esta casa podrían ser salvos. Entonces ella llamó a todos sus familiares que no salgan fuera de su casa. Y entonces esos padres y sus hermanas que no tenían fe, se quejaban. Ay, qué vergüenza de tener en nuestra familia la ramera, y nos obligan que no nos vayamos fuera de esta casa. Tengo que alimentar a los gallos, a las gallinas. Tengo que hacer cosas, pero dice que tenemos que esperar dentro de 7 días. Así se derrumbara la ciudad, que tiene que haber un indicio, haber indicios, pero no tenemos ningún indicio. Y ella, pero extendiendo sus manos delante de la puerta, impedía a sus familiares, a sus hermanos, a su familia que saliera de casa. Y en el séptimo día, después de haber dado 7 vueltas, y en la bocina, y cuando ellos dijeron aleluya, amén, y la ciudad fue derrumbada.
sea hecho como has creído. Por la fe, por su fe, sus familiares pudieron sobrevivir. La paciencia, por la paciencia, ellos pudieron sobrevivir. Entonces, si ustedes oran, mientras ustedes oran, Dios nos hace que experimentemos de la paciencia, o tengamos que lleguemos a tener la paciencia por la fe. Debemos así esperar, dando gracias. En Hebreos 11 del 1 al 2, después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Si tenemos la fe, eso es la certeza y la convicción. Si nosotros esperamos con la certeza, con la convicción, sí se manifestará la evidencia. En Romanos 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. No hay, pero hay. Pierde, pero dice que vamos a vencer. Si nosotros de esta palabra y lo tenemos y lo guardamos en nuestro corazón, nos dice qué es lo que tiene en el corazón, es la fe, entonces será hecho como has creído, así dice Dios. Si una vez nos ha producido la fe, debemos así declarar con nuestros labios, no así confesar otras cosas, sino confesarlo con nuestros labios. Mis negocios serán prosperados, mi enfermedad fue sanada. Así debemos declarar, debemos decirlo. Ya va a venir el tiempo de Dios, el tiempo de bendición de Dios. Así la palabra de los labios debe ser usada por la fe, con la fe. No seré prosperado, ya estoy llegado a fin. Si lo decimos, esto no es la fe. Sí puedo, si intento, yo podré hacer. Sí, se está procesando. Ya me está acercando el éxito. En Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Después de haber orado por fe, con la fe, ¿cómo vamos a creer? Confesando, reconociendo con los labios. Siempre debemos hacer la declaración creativa, creador y positiva. Solo nosotros, confesando con la fe, por la fe, podemos acercarnos a Dios.